Buenos días, estudiantes de cuarto de la CDB. Hoy tenemos una nueva clase virtual de Artes, Informática y Tecnología. Para la clase de Artes de hoy vamos a empezar a hablar sobre la perspectiva. ¿Pero qué es eso de la perspectiva? Ustedes se han dado cuenta que cuando miramos un lugar, un espacio, vemos que pareciera que los objetos que están más cerca son más grandes y los objetos que se encuentran a una gran distancia empiezan a empequeñecerse cada vez que se aleja más, ¿cierto? Cada vez que están más lejos de donde nosotros estamos mirando. Eso es la perspectiva. ¿En qué se basa la perspectiva? Se basa en que los cuerpos tridimensionales que nosotros hemos venido trabajando en otras clases van a tener mayor tamaño mientras más cerca estén al punto del observador y van a tener menor tamaño entre más lejos estén. Pero entonces, para lograr este efecto, los objetos deben ir cambiando de tamaño de una forma regular. ¿Listo? Es importante tener en cuenta en este tema de la perspectiva que hay un punto de fuga. ¿Qué es el punto de fuga? Es ese punto al que llegaría los objetos o el espacio que estamos mirando en el punto más lejano, donde ya no podemos distinguir los objetos en sí, ¿cierto? Sería el punto más lejano en el que podemos llegar a mirar. Ese sería nuestro punto de fuga. Entonces, gracias a esta perspectiva, nosotros podemos darle a un dibujo que está en dos dimensiones, darle esa sensación de profundidad y de tridimensionalidad que tanto hemos hablado durante estas clases. Entonces, por ejemplo, yo en esta hojita voy a colocar mi punto de fuga acá en el centro, ¿cierto? A partir de ese punto de fuga, voy a trazar una línea horizontal, ¿cierto? Que está sobre ese punto. Y voy a trazar unas líneas diagonales. ¿Qué pasa con estas líneas diagonales? Estas líneas diagonales son las que me van a ir indicando qué tan cerca o tan lejos están los objetos. Entonces, si yo quisiera hacer, por ejemplo, un camino, ¿cierto? O una vía del tren, entonces tendría que ir trabajando de acuerdo a eso. Entonces, pensemos que entre más cerca está de nosotros, más grande se ve, y a medida de que se aleja, se va volviendo más pequeño. Entonces, esta sería la primera de las vías del tren y acá estaría la segunda de las vías. Obviamente se vería mucho más ancha cuando está cerca de nosotros y más delgada cuando se aleja. Ustedes se han dado cuenta que las vías del tren tienen unas tablitas, ¿cierto? Entonces, la primera tabla sería mucho más gruesa, más grande, y esas tablas se irían volviendo más pequeñas, ¿cierto? A medida de que nos vamos alejando. Esta sería la primera tabla, la segunda, ¿cierto? La tercera tabla, mucho más delgada, ¿cierto? Acá dejamos el espacio ya más pequeño. La cuarta tabla sería ya mucho más delgada que la tercera y así sucesivamente, ¿cierto? Entonces, gracias a esta técnica de la perspectiva, podemos ir dándole mucha más profundidad a nuestros dibujos y nos va a quedar como si nosotros estuviéramos ubicados acá enfrente de la vía del tren y pues se fuera alejando de nosotros. Para nuestra clase de informática y tecnología vamos a hablar sobre los inventos actuales. Ya en las clases anteriores hemos hecho un recuento de cómo desde épocas antiguas se han venido dando grandes inventos, grandes cambios, nuevas tecnologías, ¿cierto? Pero entonces, actualmente, ¿qué está pasando? ¿Sí? ¿Qué cosas nuevas se están creando? ¿Qué cosas nuevas se están inventando para que nuestra vida sea más fácil en un futuro muy cercano? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Las actividades para esta semana en el área de artes son ver dos videos en los que nos enseñan, nos complementan esto de la perspectiva, ¿sí? Y vamos a hacer un paisaje de árboles que nos proponen en uno de esos videos tutoriales.
Ustedes dibujan su paisaje y lo colorean. Para el área de informática vamos a visitar dos páginas. Una página de Señal Colombia que se llama 10 inventos que revolucionan el mundo y otra página que se llama los 20 inventos más populares en los últimos 30 años. Entonces, al leer la información de esas dos páginas, ustedes van a escoger unos de esos inventos, van a seleccionar 5 de esos inventos y en su cuaderno de artes me van a explicar de qué se tratan. Esta explicación debe ir acompañada por el dibujo de cada uno de esos inventos. Entonces espero que se diviertan mucho realizando estas actividades y cualquier duda o comentario me lo hacen llegar a través de WhatsApp. Nos vemos en la próxima clase.